A 3000 metros bajo la superficie donde la luz del sol murió hace una hora, algo está cazando. El agua aquí no solo es oscura, es una cámara de presión que trituraría los huesos humanos en astillas, 10 atmósferas de fuerza por pulgada cuadrada, lo suficientemente fría como para detener tu corazón en minutos. Y en este vacío, un cachalote acaba de detectar movimiento. Su corazón se ralentiza, de 60 latidos por minuto en la superficie, ahora a solo 10. El cuerpo de la ballena está apagando todo lo no esencial, redirigiendo el oxígeno al cerebro y los músculos. Ha estado conteniendo la respiración durante 40 minutos. Luego emite un sonido tan fuerte que rompería tus tímpanos. Una ráfaga de clics martillea a través de la oscuridad como disparos submarinos. Cada uno con más energía acústica que el motor de un jet al despegar. La ballena está escaneando, mapeando, construyendo una imagen tridimensional de algo enorme, moviéndose en las profundidades. Y entonces el eco regresa. Algo con brazos más largos que un autobús, un cuerpo cubierto de ventosas, rodeadas de ganchos afilados como navajas, el invertebrado más grande de la Tierra, un calamar gigante. Para la mayoría de los animales en la Tierra, la vida ocurre en la luz, pero los cachalotes viven en un mundo al que casi ninguna criatura entra, un universo vertical que se extiende por millas bajo la superficie, donde la presión aplasta el metal y la luz del sol nunca ha existido. Lo que hace a los cachalotes tan extraños no es solo su tamaño, o su cerebro, o su poder, es lo poco que realmente sabemos sobre ellos. Para un animal tan grande como un avión, son prácticamente invisibles. Pasan más del 70% de sus vidas en una zona que los humanos no pueden alcanzar, un lugar tan profundo que nuestros submarinos luchan por sobrevivir, incluso por unos pocos minutos, y casi nada de esto ha sido presenciado jamás. Estudiamos leones, tigres, tiburones porque podemos verlos, pero de los cachalotes estudiamos sombras, ecos, cicatrices. Son lo más cercano que tiene la Tierra a verdaderos monstruos marinos, no en el sentido de ser aterradores, sino en el sentido de ser desconocidos. Incluso sus rutinas diarias son un misterio. Todavía no sabemos cómo eligen cuándo sumergirse, o cuánto tiempo duermen realmente, o cómo navegan por océanos del tamaño de continentes. A veces, los científicos observan grupos enteros de cachalotes simplemente flotando verticalmente en el agua, inmóviles, como un bosque a la deriva de pilares grises, durmiendo erguidos. Nadie sabe por qué. Luego está la forma en que se comunican. Los cachalotes hablan en secuencias de clics llamadas codas, patrones tan complejos que algunos científicos creen que pueden formar dialectos regionales, o posiblemente la estructura temprana de un verdadero lenguaje. Imagina un animal cuyo cerebro es 6 veces más grande que el nuestro, viviendo en un mundo que nunca hemos visto, hablando en un código que aún no entendemos. De vez en cuando, las profundidades permiten un vistazo, y cuando lo hace, lo cambia todo. Buzos se han encontrado con cachalotes en momentos que no deberían ser posibles. Estás suspendido en aguas abiertas, ingrávido, vulnerable, y entonces algo masivo se mueve hacia ti a través del azul. Los clics comienzan, más suaves de lo que esperarías, deliberados. La ballena te está escaneando de adentro hacia afuera, tus pulmones, tus costillas, los latidos de tu corazón, construyendo una imagen tridimensional completa de lo que eres. Y luego simplemente se queda suspendida allí, observando. A veces inclinan sus cuerpos, posicionándose para leer mejor los ecos. A veces dan vueltas, haciendo clics lentamente en patrones que suenan casi conversacionales. Y en raros momentos que dejan a la gente temblando, responden. Estas no son coincidencias, son interacciones. Porque esto es lo que te quiebra. Estos animales tienen cerebros 6 veces más grandes que los nuestros. Poseen las mismas estructuras neuronales vinculadas a la compasión, el amor y el lenguaje en los humanos, y las han tenido durante 15 millones de años más que nosotros. Podrían estar hablando uno de los lenguajes más sofisticados de la Tierra, y a pesar de todo lo que les hemos hecho, los siglos de matanza, la casi extinción, cuando entramos en su mundo indefensos y curiosos, no huyen, no atacan, se giran, intentan entendernos. Gigantes con el poder de matar que eligen en cambio comunicarse, conectar. Los cazamos hasta el borde de la extinción, y aún así nos dejan acercarnos lo suficiente como para darnos cuenta de que estamos en presencia de una inteligencia. Apenas hemos comenzado a comprender una mente que busca encontrarse con la nuestra. Durante siglos, los humanos solo conocieron a los cachalotes desde la superficie, y todo en ellos se sentía extraño.
Los marineros en el 1700 los llamaban demonios marinos, leviatanes. Algunos pensaban que eran el mismísimo Kraken, el monstruo de las historias que emergía del abismo para arrastrar barcos a las profundidades, porque cuando estás parado en la cubierta de una embarcación de madera en medio del Atlántico y una cabeza de 15 metros de largo emerge de la niebla, exhalando una columna de vapor que huele a muerte, no piensas en un mamífero, piensas en una pesadilla. Los sonidos no ayudaban. Los barcos pasaban por mar abierto y lo escuchaban, fuertes golpes rítmicos que venían de abajo, como si algo masivo martillara el casco desde abajo. Las tripulaciones pensaban que los estaban acechando. Algunos creían que eran espíritus, otros pensaban que el barco se estaba desmoronando. Eran cachalotes comunicándose. Y luego estaban las cicatrices, cuando los balleneros finalmente comenzaron a matar a estos animales, en cantidades suficientemente grandes como para examinarlos de cerca, encontraron algo que los aterrorizó. Marcas circulares que cubrían las cabezas y cuerpos de las ballenas, algunas de casi 30 centímetros de diámetro, rodeadas de cortes más pequeños como marcas de dientes, cicatrices de ventosas. Si las ballenas se veían así, ¿contra qué demonios estaban peleando? El mito del calamar gigante no nació de la imaginación, sino de la evidencia tallada en carne viva. Pero el miedo se hizo real en 1820. El barco ballenero Essex fue embestido por un cachalote en medio del Pacífico, no por accidente, deliberadamente. La ballena golpeó el barco 2 veces, destrozó el casco y lo hundió. La tripulación pasó meses a la deriva en botes salvavidas. Algunos recurrieron al canibalismo para sobrevivir. Los sobrevivientes contaron historias de una ballena que parecía consciente, enojada, vengativa. Herman Melville escuchó esas historias y 30 años después escribió Moby Dick. La ballena blanca no era ficción, era el miedo con un nombre, el miedo a algo masivo y poderoso que vivía en un mundo al que no podíamos entrar, pero que podía alcanzarnos y destruirnos de todos modos. En el 1700, los cachalotes se convirtieron en los animales más valiosos de la Tierra, no por lo que eran, sino por lo que llevaban dentro. Dentro de esa cabeza masiva, contenido en el órgano de Spermaceti, había aceite, claro, inodoro y diferente a cualquier otra cosa en la naturaleza. No humeaba al quemarse, no se congelaba en invierno, lubricaba la maquinaria mejor que cualquier cosa que los humanos hubieran descubierto, e iluminaba las lámparas de forma más brillante y limpia que cualquier otro combustible. El aceite de Spermaceti impulsó la revolución industrial. Iluminó ciudades enteras, mantuvo en funcionamiento las máquinas de las fábricas. Era oro líquido, y así comenzó la caza. Los barcos balleneros zarpaban de los puertos de Nueva Inglaterra, viajando a través de océanos enteros durante meses, a veces años seguidos, con las tripulaciones escudriñando el horizonte todos los días, buscando ese característico soplido. En el momento en que avistaban uno, comenzaba la persecución. Se lanzaban botes pequeños, con los arpones listos, remando hacia animales del tamaño de autobuses, ballenas retorciéndose en agonía, el océano tiñéndose de rojo, sus soplidos pasando de ser aliento a un rocío de sangre, y los sonidos que hacían, llamados bajos y lúgubres que se extendían por kilómetros bajo el agua, sonidos de pánico, llamadas de auxilio al resto del grupo. Otras ballenas los escuchaban y aprendían. Los grupos de cachalotes comenzaron a huir al ver los barcos. Las madres se posicionaban entre los botes y sus crías. Algunas se defendían, destrozando botes con sus colas, arrastrando a las tripulaciones bajo el agua, pero no podían luchar contra los arpones. No podían escapar de los barcos de vela y, más tarde, de los motores de vapor. A mediados del 1800, los océanos estaban llenos de flotas balleneras. Barcos estadounidenses, británicos, holandeses, japoneses, todos cazando al mismo animal, llevando a las poblaciones al borde del colapso. Algunas áreas que alguna vez albergaron a cientos de ballenas vieron sus números caer a un solo dígito, pero los cachalotes tardan en recuperarse. Las hembras no alcanzan la madurez sexual hasta los 9 años de edad. Los embarazos duran 15 meses, una sola cría cada 5 a 7 años. No se puede sostener una población que se reproduce tan lentamente cuando se matan miles anualmente. A principios del 1900, las poblaciones de cachalotes se habían desplomado. Algunas estimaciones sugieren que matamos a más de 1 millón de ellos, quizás más. Poblaciones regionales enteras fueron aniquiladas, la diversidad genética colapsó,
Y luego, finalmente, en 1986, entró en vigor la moratoria mundial de la caza de ballenas, demasiado tarde para muchos, pero justo a tiempo para algunos. Las poblaciones de cachalotes se han recuperado lentamente, no a lo que eran, ni de cerca, pero lo suficiente como para que ya no estén al borde inmediato de la extinción. Sobrevivieron, a duras penas. Casi los borramos del planeta, pero nunca los entendimos. Para entender quiénes son realmente los cachalotes, tenemos que ir a las profundidades. Esto es lo que pasa al sumergirse 3.000 metros bajo la superficie. La presión a esa profundidad es aproximadamente 300 veces mayor que la que experimentamos a nivel del mar. Suficiente para aplastar un auto hasta convertirlo en un cubo, suficiente para hacer implosionar un submarino si no está construido a la perfección. Y sin embargo, los cachalotes hacen esto docenas de veces al día, conteniendo la respiración por más de una hora, y luego nadan de regreso a la superficie como si nada. No deberían existir, pero existen, y cada parte de su cuerpo es una solución a un problema que mataría a cualquier otra cosa. Empecemos con la cabeza. Ese ariete masivo, cuadrado y de 9 metros de largo, no es solo para aparentar, es un cañón de sonar biológico. Adentro hay un órgano llamado espermaceti, lleno de hasta 1 tonelada de aceite ceroso. El sonido se origina en lo profundo de las fosas nasales de la ballena, viaja a través de este aceite, que lo enfoca como una lente acústica, y luego se dispara hacia adelante en un haz direccional. El resultado, clics que registran 230 decibeles. Para ponerlo en contexto, el motor de un jet a máxima potencia alcanza los 140 decibeles. Estamos hablando de una energía sonora miles de veces más intensa, tan fuerte que los buzos han reportado sentir los clics pasar a través de su pecho como un golpe físico. Ahora, veamos el cuerpo. Los cachalotes no solo contienen la respiración, colapsan activamente sus pulmones durante el descenso. Esto evita que el nitrógeno se disuelva en su sangre, el mismo proceso que causa el mal de descompresión en los buzos humanos. Sus costillas son flexibles, doblándose hacia adentro bajo la presión en lugar de romperse. Su sangre transporta concentraciones de hemoglobina mucho más altas que las nuestras, uniendo el oxígeno de manera más eficiente. Y sus músculos, repletos de mioglobina, una proteína que almacena oxígeno directamente en el tejido, tanta que su carne es casi negra. Cuando la ballena se sumerge, no solo depende del aire en sus pulmones, funciona con el oxígeno almacenado en cada fibra muscular de su cuerpo. El corazón en sí es una obra maestra de la ingeniería biológica. En la superficie, 60 latidos por minuto. Durante una inmersión, baja a 10. La ballena esencialmente se pone en un estado controlado de casi apagado, redirigiendo la sangre solo al cerebro y a los músculos críticos. Todo lo demás entra en estado de latencia. Y luego está el cerebro. 6 veces más grande que el nuestro, el cerebro más grande de la Tierra, no necesariamente el más inteligente. La inteligencia no escala linealmente con el tamaño, pero está estructurado de maneras que apenas comenzamos a entender. Regiones masivas dedicadas a procesar el sonido, vías neuronales diseñadas para el mapeo espacial tridimensional, en completa oscuridad. Este no es solo un animal que se adaptó a las profundidades, es un animal que reescribió las reglas de lo que es biológicamente posible. Pero sobrevivir en las profundidades requiere más que ingeniería, requiere inteligencia. Los cachalotes no solo hacen clics para cazar, hacen clics para hablar. Los patrones se llaman codas, secuencias rítmicas de clics que suenan casi como el código Morse. 1, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 1, 2. Cada patrón es distinto, cada uno se repite, cada uno es reconocido por otras ballenas a través de kilómetros de océano. Y aquí es donde se pone extraño. Diferentes clanes tienen diferentes dialectos. Las ballenas del Caribe no hacen clics de la misma manera que las ballenas de la costa de Japón. Las manadas que viajan juntas desarrollan patrones de clics compartidos, secuencias distintivas que las identifican ante otros grupos. No es instinto, es aprendido. Las crías no conocen instintivamente la coda de su clan. Se les enseña escuchando, imitando, practicando hasta que lo hacen bien. Esto es cultura en el verdadero sentido antropológico de la palabra. Pero va más allá. Algunos científicos creen que las codas de los cachalotes pueden tener sintaxis, reglas estructurales que les permiten combinar clics de manera significativa, como palabras que forman oraciones. De ser cierto,
significaría que los cachalotes no solo se están comunicando, están hablando. En 2021, los investigadores lanzaron el proyecto Especies de la Tierra, usando IA para analizar miles de horas de clics de ballenas grabados. El objetivo, decodificar el lenguaje, encontrar patrones que los humanos no pueden detectar, entender lo que realmente están diciendo. Aún no llegamos a eso, pero los primeros resultados sugieren que la complejidad es asombrosa, mucho más allá de lo que vemos en los delfines u otros cetáceos. Algunos investigadores piensan que la comunicación de los cachalotes podría ser más sofisticado que el lenguaje humano, no en contenido sino en estructura. Un solo cachalote influye en la vida de todo un océano, de maneras que no entendíamos hasta hace poco. Los cachalotes no solo viven en las profundidades, viven entre mundos, sumergiéndose miles de metros para cazar, luego subiendo de nuevo a la superficie para respirar, descansar, socializar y cuidar a sus crías. Viajan en grupos familiares muy unidos, liderados por hembras mayores, las matriarcas, que guían a la manada a través de cuencas oceánicas enteras. Estas migraciones no son un deambular aleatorio, son rutas heredadas, transmitidas de abuela a madre a cría, líneas trazadas en el océano que marcan zonas de alimentación, criaderos de aguas cálidas y antiguas zonas seguras donde las crías eran criadas antes de la era de los barcos y los motores. Y con cada inmersión que hacen y cada respiro que toman en la superficie, cambian el océano a su alrededor. He aquí algo que nadie esperaba: los cachalotes fertilizan el mar. Cuando suben de las profundidades, traen nutrientes, especialmente hierro, de aguas donde la luz del sol nunca llega hasta la superficie donde vive el plancton. Y el plancton es la base de todo, la base de la cadena alimenticia, los productores de la mitad del oxígeno de la Tierra. Una sola ballena puede estimular tanta captura de carbono como miles de árboles. Una manada de ballenas puede influir en los ciclos climáticos, una población entera, consecuencias a nivel planetario. No solo sobreviven en el océano, ayudan a construirlo. E incluso en la muerte, su trabajo continúa. Una caída de ballena, el hundimiento de una ballena muerta en el lecho marino, crea una ciudad en la oscuridad. Una sola ballena puede alimentar a todo un ecosistema de las profundidades marinas durante 100 años. Cangrejos, anguilas, gusanos, tiburones, miles de animales sobreviven porque un gigante se hundió en el abismo. Es una de las transferencias de energía más dramáticas de la naturaleza. La vida convirtiéndose en vida, la muerte convirtiéndose en un mundo entero. Por eso los cachalotes son diferentes a cualquier otra ballena. Las ballenas barbadas se alimentan por filtración. Las orcas cazan inteligentemente, pero los cachalotes se sumergen más profundo, permanecen más tiempo, se comunican de forma más compleja, forman estructuras familiares más ricas y moldean el océano de maneras que ninguna otra especie lo hace. Son ingenieras, matriarcas, cazadoras, maestras, navegantes y la memoria viviente del mar.